llegué el día martes. Gracias a Dios, fueron 8 semanas de relajo, de descanso. ¿Saben qué? Una cosa es leer la Biblia buscando algo para enseñar, otra cosa es leer la Biblia para disfrutar, y deleitarse y esperar que Dios te hable. Hay una diferencia enorme. Y ese tiempo yo lo disfruto cuando Dios me permite realizar, ¿no? El tiempo de descanso. Dios es bueno, Dios es fiel y me alegro de estar nuevamente aquí. Una palabra que hace tiempo Dios me dio a mi corazón, cuando yo siempre me sentía triste por estar aquí y estar allá, pues no importa dónde tú estés, sino con quién estés. Y el saber que Dios está en nuestro corazón, en mi corazón, es una alegría, una seguridad y un contentamiento y un descanso. Saber que ese Dios está en nuestro corazón. No importa dónde estemos, estamos pasando por un valle de sombra de muerte, o si estamos lejos de nuestros familiares, o estamos en el mar, donde sea. Saber que Él, su presencia, su favor, su misericordia está con nosotros. Eso es tan maravilloso, tan bueno, para alegrarte de felicidad y alegría y de llenarte tu corazón de esperanza. Saber que ese Dios está contigo y está a favor tuyo, que no estamos peleados, sino Él está a tu favor, y que Él está luchando por ti, y que Él está acompañándote, y que Él está poniendo su esperanza en tu vida. Así débil que eres, así que le fallamos al Señor, que ahí Él está su esperanza puesta en nosotros. Muchos de nosotros estamos aquí sentados porque tenemos batallas por vencer. Batallas, quizás una enfermedad, batalla de la soledad, batalla de la falta de trabajo, batalla de la falta de sabiduría. Tenemos batallas por vencer. Nadie que está aquí puede negarlo, pues si no, yo no tengo ninguna batalla. Yo todo el tiempo estoy de vacaciones. Eso es mentira, porque el diablo nunca duerme. Y Dios y el Espíritu Santo no cesa de trabajar en nosotros. Cada obstáculo, cada problema, el Espíritu Santo lo va a usar para transformarnos, para santificar nuestro interior. Ese hombre interior debe ser cada día fortalecido, esa es su palabra. Y hay una palabra de motivación que Dios le da a Abraham, porque Sara no creía. Y le dice en Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y yo les hago esa pregunta a ustedes, y a mí también me hago la pregunta: ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo difícil, imposible para Dios? Y nuestro ser interior dice: no hay nada imposible para Dios. Ese ser interior que nació de nuevo y que está conectado con el Espíritu de Dios grita: no. Pero hay una voz que va a callar ese espíritu, y es la duda. Es la duda, hermanos, seamos sinceros. Es la duda cuando Sara dijo: ¿será cierto que Dios podrá darme un hijo en mi vejez? Y muchas veces nosotros, esa alma que se rehúsa a creer lo que tu espíritu está creyendo, te dice: ¿será cierto que Dios podrá sanarte? ¿Será cierto que Dios podrá darte un trabajo? ¿Será cierto que Dios podrá retornar a tus hijos? ¿Será cierto que tú vuelvas a recuperar tu primer amor? ¿Será cierto? Esa es la parte humana tuya que está luchando, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Dios tiene pensamientos de amor, pensamientos buenos para con nosotros, pensamientos grandes para con nosotros.
La gente pensaba que Cristo era como ellos. Digo, vamos a llevarla a Cristo y vamos a apedrearla a esta mujer porque según la ley se merece ser apedreada. Pero Cristo no piensa como nosotros, sino dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Él no piensa como nosotros. Cuando le dijeron, tú ¿quién te cree que eres Dios para perdonar pecados? Y Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y toma tu lecho y anda. Pero para que ustedes sepan que yo soy el Hijo de Dios, le digo a este, levántate, toma tu lecho y anda. Para nosotros es fácil decir, pero no hacer. ¿Se dan cuenta? Bueno, yo puedo decir, a ver, el que esté enfermo, tus pecados te son perdonados. ¿Ustedes lo ven? No lo ven. Perdón. Pero decirle a un paralítico, levántate, deja la silla, levántate de tu lecho. No lo creemos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta la diferencia de nuestra fe al hecho? Pero para Dios, porque para nosotros es difícil. Porque no creemos. Nos falta fe. En nuestros problemas chiquitos y en nuestros problemas grandes. Podemos decir tus pecados que son perdonados, podemos decir, hermana, ven paz, el Señor va a hacer, pero decirle y saber que ahora eres libre del cáncer, que ahora debes dejar esa silla, que ahora debes echar a la basura toda esa medicina. Nos es difícil, porque no hay fe, porque nuestros pensamientos todavía están clavados en la tierra. Para Dios no hay nada imposible, para Él es fácil. Para nuestro Dios es fácil sanar, para Dios es fácil y Él puede hacerlo. Él puede y le es fácil, pero para nosotros es difícil, porque no estamos cimentados aún en la fe y en la confianza que Dios está esperando de nosotros. Lo más grande que Dios espera de nosotros es confianza, que tú confíes en Él, que nosotros confiemos en Él como un niño confía en el Padre. Eso espera y es lo más precioso que Dios pide de nosotros. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quiere que le haga Dios en esta tarde de su vida? ¿Hay algunos deseos? Algunos dirán, si yo pregunto, ¿quién quiere ser salvo? Algunos van a levantar la mano. ¿Quién necesita que el Señor renueve sus fuerzas? Pues van a levantar las manos. ¿Quién está orando para que el Señor le conceda un trabajo? ¿Quién quiere aprobar el estudio? Y tenemos deseos que son buenos. Pero ¿sabe quién nos mata esos deseos? Nuestra incredulidad. Nosotros bajamos a Dios a nuestra estatura. Pensamos que Dios es como nosotros. Pensamos que Dios no puede. O pensamos que para Dios es difícil. Y no confiamos. Y no confiamos porque no dejamos. O esperamos que Dios conteste a la manera que nosotros creemos que es buena. Ejemplo, María, Marta y Lázaro, amigos de Jesús. Lázaro era amigo de Jesús, Marta y María eran muy buenos amigos, había confianza. Se enfermó Lázaro en Betania, Jesús estaba en Jerusalén. Mandó rápido a llamar a Jesús porque ellas tenían fe de que si Jesús venía y oraba por Lázaro y decía una palabra, Lázaro iba a ser sanado. Ellas esperaban, esa era su fe de Marta y María, era la fe que ellas tenían en su corazón. Pero esa fe se apagó cuando Jesús no hizo al modo que ellas pensaban que Jesús iba a actuar. Se apagó esa fe. Y cuando vino Jesús dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo, no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Por qué dejaste de confiar en mí? ¿Porque viste la muerte? ¿Por eso dejaste de confiar en mí? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sigue creyendo en mí. Porque el que confía en el Señor
jamás será avergonzado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y fue así que Jesús hizo a la manera suya. Resucitó a Lázaro. ¿Cuántos días estaba muerto? 3 días. Como Él lo dispuso. Porque para Dios no hay nada imposible. Cuando tus esperanzas mueren humanamente. Y a veces Dios espera que tú veas el límite de tu fe. A veces nosotros pensamos, yo pienso que mi fe es grande, pero frente a un problema, Dios me hace ver que no es grande esa fe. No es grande. Lo que debe de crecer más para ser fortalecida. En Romanos 10, del 9 al 11, les quiero leer. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Dios no solo puede hacer, sino que para Él es fácil arreglar nuestros problemas, arreglar la carga que tú tienes ahí. Lo único que el Señor está pidiendo es tu confianza. ¿Y cómo crece mi confianza? Cuando tú conoces a Dios. ¿Y cómo conoces a Dios? Cuando tú pasas tiempo con Él. Cuando tú pasas tiempo con Él, vas descubriendo y Él se va manifestando a tu vida. Yo pude disfrutar este tiempo que estuve de vacaciones, pasándola con el Señor. Me sentaba y le preguntaba, y Él me contestaba. Le preguntaba y Él me contestaba, pero me dices, ¿cómo te contestaba? Simplemente con mis pensamientos y en mi corazón. Cogía el lápiz, me gusta escribir cuando Dios me habla, y le preguntaba, y el Señor me contestaba. Yo le preguntaba y Él me contestaba. Esa intimidad con el Señor es lo más hermoso, es el acercarte a Dios. Y sobre todo acercarte, como decía la canción, postrado. Postrado es una actitud de que tú te derramas al Señor, tú ya no te perteneces a ti mismo. Yo reconozco que soy de Él, yo reconozco que sin Él nada soy. Con esa actitud, no de venir a pedir, a imponer mis ideas, o mis deseos, o mis formas, o mi manera, que yo quiero, que dame, que esto, que yo soy la increíble. Simplemente, Señor, aquí estoy, soy tuya. Haz de mí, de mi vida, lo que tú quieres. Prepara mi corazón para aceptar tu voluntad. Prepara mi corazón para decir amén. Señor amado, no permitas que me desvíe, que mi voluntad prevalezca y yo me desvíe de tus caminos. Líbrame, Señor, de mi orgullo. Líbrame, Señor, de imponer mis deseos. Eso, derramarte delante del Señor. Y vas conociendo al Señor y Él te va a responder. Y eso te va a dar que tu confianza siga creciendo porque tú sabes que cuando estás en dificultad, allí el Señor es tan fiel. Y como tú ya aprendiste a escuchar su voz, el salir del mundo donde te encuentras va a ser mucho más fácil. Porque ya escuchaste, ya conoces la voz de tu Maestro y Él te va a sacar. Porque Él es fiel. Que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, confesar y creer, dos cosas muy importantes, herramientas para tu vida. Cuando ves que tu gozo se va, cuando ves que la ola te tapó, confiesa la palabra de Dios. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo. Yo sé que el que vive en mí es mayor del que vive en el mundo. Yo sé que tengo vida eterna. Yo sé que si permanezco en Cristo, aunque esté muerto, aunque muera, yo voy a vivir. ¿Se dan cuenta? Esa es la palabra proclamada que va a venir fe a tu corazón,
que va a hacer menguar las dudas, que tu alma las levanta. Tu alma es bien revoltosa. Yo descubrí que mi mayor enemigo no es el diablo, no son para amigos de todo. Yo personalmente descubrí en mi vida que mi mayor enemigo soy yo misma. Ese yo que se levanta con rebeldía, ese yo orgulloso, ese yo que quiere imponer, ese era mi mayor enemigo para mi vida. Que se resiste a ver lo imposible, quiere ver, quiere palpar para creer. Y es enemigo de la palabra de Dios. Eso descubrí. Por eso el confesar con la boca y el creer con el corazón nos va a salvar de toda dificultad, porque Jesucristo ha resucitado, Él vive. Y si Él vive, su mano aún está poderosa y vigente para socorrer a todos aquellos que confiamos en Él. Porque no será, llévese esa palabra en su corazón, no será avergonzado aquel que confía en el Señor. No será, porque el Señor no va a dejar que seas avergonzado, burlado, sino que Él va a dar su respuesta en el momento. Y si tú sigues confiando terca y ciega, Él va a ayudar, Él va a socorrerte a su modo y en su tiempo. No se olvide, no es el tiempo mío, no es la manera como yo quiero, sino como Él quiere, como Él lo planeará, como Él lo desea. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios, porque buscar de su presencia, porque solo Él, así como decía la canción, solo Él nos brinda seguridad. No hay nadie más que nos puede expresar ese inmenso amor, esa inmensa seguridad, solamente Dios. Solamente Dios hizo posible de que nuestras vidas hoy en estos tiempos se deleitaran de su presencia, sabiendo de que en su inmenso amor Dios nos sacó de un lugar en la cual nuestras vidas andaban perdidas. En su inmenso amor Dios nos tomó, nos llamó para trasladarnos a su reino, a vivir una vida en gracia, en misericordia, en compasión, y en un trabajo que Dios haría bajo una promesa dentro de nuestras propias vidas. Seguridad de salvación, seguridad de vida eterna, porque dice el Señor, el que cree en Cristo Jesús, como dice las Escrituras, tiene vida eterna. Seguridad de que Dios está con nosotros en cualquier situación, cualquier circunstancia, Él está con nosotros. Solamente falta testificar de que estas promesas, las cuales nos ha dado Dios, sean pues presentes y reales en cada momento de nuestra vida. Dígalo, si está pasando momentos difíciles, Dios está conmigo. Y entonces allí hay fortaleza, cobra fortaleza nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor, y la palabra de Dios es tan poderosa que nos va a sostener. En fin, la palabra de Dios nos sostiene hasta el final de nuestra vida, y más para poder gozar de la eternidad, o seguir gozando por la eternidad con el Señor. Estuvimos hablando acerca del temor, andar en temor delante de la presencia del Señor, ¿no? Valorando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. No es simplemente, decíamos, Cristo Jesús murió en la cruz y se resumió ahí en todo por el todo. No, sino que esto tiene un significado inmenso. Nadie puede determinar el valor exacto de ese precio. Ese precio es infinito. Por medio de ese precio somos amados, somos justificados, somos santificados para ser pueblo suyo, del Señor, real sacerdocio, dice reyes y sacerdotes, somos la niña de sus ojos, somos sus hijos, somos su iglesia, etcétera, etcétera. Por gracia soy lo que soy, dijo un siervo del Señor también, y también nosotros podemos decir. En 1 Tesalonicenses tenemos allí un texto bíblico que es una demanda, es una oración, dice 5:23-24, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a hablar acerca de este tema muy importante, de la santificación. Y es muy importante entender la santificación que realiza el Señor. ¿Por qué? Porque la santidad, la necesidad de vivir una vida santa es importante, es necesaria. Pero cuando hablamos de santidad, y al entender este tema, nos va a dar seguridad de salvación. No es un momento para decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Muchos nos hemos cuestionado acerca, quizás yo me he cuestionado en muchísimas oportunidades acerca de este tema. Sin embargo, al examinar el tema de la santificación, me topo o me encuentro con una promesa hecha por Dios. Y ya hemos aprendido de que Dios es fiel en las cosas que Él promete. Y en todo, Dios es fiel. Si Dios nos llamó, si Dios nos justificó, y si Dios es el que se comprometió a santificarnos, lo va a hacer. Dice allí, fiel es el que os llamó, y fiel es en su fidelidad, Él nos santificará. Y esto nos da una tremenda seguridad, porque esto es gracia, esto es algo maravilloso para que nosotros pudiéramos quizás escudriñar a fondo. Bien, aquí podemos ver una demanda. Dice que el mismo Dios, hay una petición, hay un ruego. Dice que el mismo Dios os santifica por completo. Nos llama a esto y nos dice, entiendan. El que nos llamó, Él también nos santificará. Entonces, ¿le da confianza o no? El que le llamó, Él también nos santificará. Porque fiel es y lo hará. Es una promesa que para descansar confiadamente, así como dicen las Escrituras, para acercarme confiadamente a seguir amando y adorando, exaltando el nombre, que es sobre todo el nombre de Dios. Confiar que Él va a hacer un trabajo, o Él empezó un buen trabajo en mí. Sabemos que Dios es el que justifica, ¿sí? Sabemos que Dios es el que santifica. La justificación y la santificación van como un engranaje, es algo que van juntas. Por lo tanto, si nosotros pensamos en este tema, la perfección va a llegar al final de nuestra vida. Cuando Jesucristo venga, allí vamos a poder, dice, en un abrir y cerrar de ojos, ser transformados de un cuerpo que fue corrupto a un cuerpo incorruptible. Sin embargo, nos dice de que hay un proceso de santificación para los que han sido llamados. Y ese proceso de santificación, Dios se ha comprometido a trabajar con nuestras vidas para que esto sea posible. Entonces, depende de Dios el de presentarme delante de su presencia santa. Es muy importante esto para poder considerar sobre mi manera de vivir, porque Dios me llamó para vivir una nueva vida en Cristo, que solamente depende de su sustancia, de su sostén, de su protección. Y es importante que lo entienda. ¿Para qué? Para valorar la gracia, para valorar la misericordia y no estar lidiando o coqueteando con el pecado, con las cosas que interrumpen mi relación, mi comunión con el Señor. Entonces, hay un pasaje bíblico que dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. La pregunta es, ¿quién es el que santifica? Dios. Dios es el que santifica. Entonces, si yo me entrego al Señor, entonces en sus manos estoy yo. Y en sus manos el Señor me dice, ¿sabes? Durante todo el proceso de tu vida, yo estoy haciendo una obra en tu vida para presentarte a ti puro y sin mancha al final. Es muy importante reconocer la obra
importante de Dios en nuestras vidas, muy importante. Entonces, hay un compromiso de Dios para santificarnos. Pero esto no es una justificación para echarme al abandono. Primero, reconocemos como punto importante, Dios es el que santifica. Dios me llamó, Dios durante todo el trayecto de mi vida, si estoy en Él, si soy su hijo, si me he entregado, si he entregado mi vida para que el Señor la gobierne, entonces Él me da su confianza y me da seguridad de que Él se comprometió conmigo a trabajar conmigo para presentarme santo delante de Él. Primer punto importante. Podríamos pensar de la siguiente manera: si es que Dios entonces ya se comprometió a trabajar conmigo, entonces hay un inmenso amor dentro de mi corazón para decir: Señor, qué agradecido estoy contigo, porque yo con mis propias fuerzas prometo y prometo y finalmente no cumplo. Sin embargo, Dios, todo, la salvación, la gracia, la misericordia, la salvación, la protección, todo me está dándolo confiadamente, diciendo: sabes, no te preocupes, hay algo importante y conócelo, sabes, yo voy a tratar con tu vida hasta el final. Hay una confianza, Señor. Pero decimos esto para no justificar y echarnos al abandono en nuestra vida espiritual. Tenemos que aprender a valorar el inmenso amor de Dios expresado en nosotros. En primer lugar, entregó a su Hijo unigénito para que muriese por nuestros pecados. Nos perdonó y ahora más nos dice: ¿sabe? Tengo un compromiso contigo. Yo trato con tu vida hasta el final. Entonces, esto no es para entonces decir: bueno, ahora Él se ha comprometido que haga el trabajo en mi vida y ya yo soy salvo y la santificación es tema del Señor. No, esto me enseña a entender de que cuán importante es para cada uno de nosotros depender del Señor todo el tránsito de nuestra vida. Decirle al Señor: Señor, santifícame, Señor, purifícame, Señor, cámbiame, renuévame, Señor, estoy en tu presencia, Señor, ayúdame. Entonces es para entender este tema como una dependencia constante del Señor, en son de gratitud. Ahora, desde el versículo 14 hasta este versículo 23 y 24, quizás hasta el 22, hay una serie de mandamientos. Estamos hablando de 1 Timoteo capítulo 5, del 14 hasta el 22. Hay una serie de mandamientos y termina con una palabra interesante. Dice: apartaos o absteneos de toda forma de maldad. ¿Ya? Apártense de toda forma de maldad. Es el último mandato que dice el Señor antes de mencionar esto de lo que está en el versículo 23. Y entonces nosotros podemos notar que Dios usa los mandamientos para motivarnos nuestras mentes y trabajar con nuestras motivaciones internas también. En otras palabras, Dios, para santificarnos, usa la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos comprender cuán importante es la palabra de Dios para transitar en esta vida nueva en Cristo. Es importante, indispensable, el alimento espiritual, porque con ella me va a motivar, me va a concientizar, va a cambiar mi manera de pensar, me va a alinear a esa visión que Él tiene conmigo, a ese propósito que tiene conmigo. Es muy importante notar esto en el versículo 22. En el versículo 23 que tenemos aquí, nos exhorta, a través de esta petición, nos exhorta a ser santos. Y nos exhorta también a decirle al Señor: Señor, santifícame. Pero es importante reconocer en este versículo de que Dios no solo está usando los mandamientos para motivarnos, para alentarnos, sino también la oración. Es vital e importante el ejercicio espiritual de la oración para nosotros, para los que hemos sido llamados, hemos sido perdonados, para todos aquellos que son llamados y
vienen a disfrutar de esa agua gratuita que trasciende para vida eterna. Entonces es importante la constancia en la oración, nos fortalece. Entonces Dios usa su palabra para santificarnos. Dios usa las oraciones, tanto individuales como de su pueblo. Y no solamente eso, sino que dice en el 24, de que aparte de los mandamientos, aparte de la palabra del Señor, aparte de la oración, hay algo importante en el proceso de la santificación, y es su promesa. Su promesa dice: fiel es el que os llama, y Él también lo hará. Fiel es aquel que nos llamó, y Él va a realizar este trabajo de esta santificación. Es para decirle al Señor: Señor, gracias, porque no solamente tú me llamaste de un mundo perdido, no solamente me hiciste entender, Señor, gracias por tu Espíritu Santo que me convenció a mí de justicia, de juicio y de pecado. Señor, también gracias porque durante todo el proceso de mi vida me das una seguridad que tú estás conmigo y tú vas a ayudarme, tú vas a trabajar con mi vida hasta presentarme delante de aquel que es santo. Dice que el Señor Jesús se presentó por una iglesia para purificarla, para presentársela delante de Él pura y sin mancha. ¿Quién hace el trabajo? Dios. Necesito entender que Dios está haciendo un trabajo conmigo. Y ese trabajo es maravilloso, ese trabajo es bueno, y ese trabajo es para relucir la luz y reflejar la luz de Cristo. Ese trabajo que está haciendo en mi vida es para tener la garantía de haberle entregado mi vida a Él y tener la confianza que en sus manos mi vida está segura. La justificación por medio de la fe, la salvación por medio de la gracia y la santificación es un regalo precioso de Dios para nosotros, para poder entender que en sus manos estamos seguros. Y entonces, mirando este marco de amor de Dios para nuestra vida que nos ayuda, por eso dicen las Escrituras, Dios es nuestro ayudador. Y cuando lo comprendemos, esto nos hace libres. Pero esa libertad, dice el Señor, no la uséis para hacer lo malo. Esa libertad que tenemos es para glorificar en todo tiempo el nombre de aquel que te amó y me amó con amor eterno. Entonces, vamos a establecer dos diferencias en dos versículos bíblicos. Vamos a observar aquí, sí, está aquí. Bien, 1 Tesalonicenses menciona y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Y hacia abajo está otro capítulo y sus versos que mencionan: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Podemos establecer dos semejanzas, y quizás irreprensibles. En los dos textos menciona irreprensibles y termina diciendo: para que ustedes sean presentados de esta manera en la venida o hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos semejanzas importantes aquí. ¿Qué es lo que se está pidiendo en este texto? Se está demandando al Señor: Señor, haz algo en mí, haz algo en la iglesia, haz algo en Tesalónica, haz algo. ¿Y qué va a hacer de ese algo para guardarnos irreprensibles hasta la venida del Señor? Haznos abundar y aumentar en amor. Haznos. Hay un trabajo importante y hay una solicitud de parte de cada uno de nosotros: Señor, haznos aumentar y sobreabundar en amor. Así que la meta de este haznos abundar y aumentar en amor, la meta hasta el final es el proceso progresivo
Al final, cuando se acerca el fin, es para que nosotros pudiéramos estar establecidos delante de Dios en santidad. ¿Y quién trabaja? Dios. ¿Y quién está allí relacionado en comunión con el Señor por gratitud? Somos nosotros. ¿Y quién está obrando en nuestros corazones? Dios. ¿Cómo está obrando? A través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de la oración. Es importante esta relación en nuestra vida espiritual. Porque escuchábamos hace un momento, de que no solamente es hablar y mencionar, sino es hacer un ejercicio práctico de todo lo que el Señor nos ha revelado, nos ha mostrado. Y cuando desarrollamos este ejercicio práctico, entonces nos damos cuenta del inmenso amor y del trabajo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Dios no nos abandona, Dios está con nosotros. Así que si hay debilidades, si hay dificultades, si hay adversidades, si hay conflictos, solicitemos al Señor para que Él nos haga sobreabundar en amor. Entonces, podemos quizás mencionar como una idea importante de que 1 Tesalonicenses 5, 23 a 24 nos enseña que Dios es el que santifica y lo hace a través de su palabra, a través de la oración, y lo más importante donde va a estar mi confianza es a través de lo que Él ha prometido, es decir, a través de su promesa. ¿Qué dice Él? Fiel es aquel que nos llamó y Él lo hará. Allí está posicionada mi convicción y esto es la base de mi seguridad en Dios. Por medio de la santificación entiendo que en Dios estamos seguros. Por medio de su gracia, por medio de su justificación, entendemos que en el Señor estamos seguros. Entonces, quizás nos podemos preguntar por qué el hecho de que nos llamó significa de que Él tiene que santificarnos. ¿Por qué el hecho de que nos llama tiene que santificarnos? ¿Por qué? Porque es su propósito de Dios. Él dijo, yo no los he llamado a inmundicia, yo no los he llamado a impureza, yo los he llamado a santificación. Es la voluntad de Dios, o sea, su propósito del llamado de Dios que ha hecho a nosotros es tu santificación y mi santificación. Tenemos otro paralelo de versículos bíblicos. Pero no solo eso ha hecho el Señor, sino que el propósito de que nos ha escogido también fue nuestra santificación, o mi santificación y su santificación. Usted dice, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que el propósito de lo que Él nos ha escogido es tu santificación y mi santificación. Luego nos dice, en el siguiente versículo, Romanos 8:29, el propósito de Dios en tu predestinación fue tu santidad. ¿Por qué? Porque a los que de antemano conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que conoció también los predestinó, dice. Y a los que predestinó, en este caso, a los que predestinó, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, la predestinación busca tu santificación. El hecho de que haya sido predestinado es que el propósito de esto de parte de Dios es tu santificación. Y luego, el propósito de Dios respecto a la muerte de su Hijo también fue tu santificación y mi santificación. Porque Efesios 5:26 dice que Cristo se entregó por una iglesia para santificar. Entonces, de todo este marco nosotros podemos entender de que al elegirnos o al elegirte, Dios, el propósito fue tu santificación. Al predestinarte, el propósito fue tu santificación. Al morir por ti y por mí, su propósito fue tu santificación. A
Al llamarte, su propósito fue tu santificación. O sea, qué importante es poner nuestra confianza en esta promesa de Dios que dice, fiel es aquel que os llamó, el que va a hacer un trabajo. Por lo tanto, si esta es la obra de Dios que hace en nosotros, y esta es la confianza y la revelación que nos da a nosotros, ¿cuán envueltos en gratitud deberíamos estar nosotros en acercarnos confiadamente delante de su presencia, cada día buscar su rostro, tener ese tiempo de comunión con el Señor, adorarle, escudriñar las Escrituras, orar los unos por los otros, pedirle al Señor que nos robustezca o nos haga crecer y madurar espiritualmente? ¿Cuán importante es lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16? Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice, yo soy santo, dice el Señor, entonces ustedes también lo sean. Entonces, si vemos que Dios hace un trabajo en la cual me da seguridad que Él está obrando en mi vida, si yo veo eso, entonces puedo decir al Señor, Señor, te amo, porque me vislumbras con tu trabajo, me vislumbras con todo tu llamado, me vislumbras con todo esto de lo que me has escogido. Ahora sí, Señor, quiero que sigas trabajando, que me sigas dando esa confianza, esa certeza, para no claudicar en mi fe, para que nadie pueda interrumpir, ni el enemigo, ni cualquier corriente filosófica, ni mis propios sentimientos y argumentos y emociones carnales, ni ninguna otra cosa me haga desligar de este disfrute, de este deleite que tengo yo contigo. Señor, ya he encontrado una satisfacción en Cristo. Señor, esa satisfacción en Cristo es tu justificación y tu santificación. Por lo demás, Señor, hazme entender que he sido cortado, ¿ya?, quitado de las satisfacciones del pecado. Es cierto que existen debilidades, que estamos luchando con nuestros propios caracteres, con nuestra forma de vivir. Muchas veces prometemos amar al Señor y a los días siguientes estamos dudando de su presencia o no haciendo realce aquello que hemos prometido. Es cierto todas estas cosas, pero estas cosas no deben prevalecer constantemente en nuestro modo de vida si es que hemos sido ya llamados y santificados y renovados en el Señor. Sino el estilo de vida es decirle al Señor, Señor, ayúdame, renuévame, trabaja en mi vida, sigue obrando, sigue limpiando mi mente, sigue limpiando mi corazón, sígueme abriendo los ojos interiores para comprender tu palabra, para poder andar en esas promesas sabias que es tu palabra, y mi estilo de vida sea conforme a lo que está escrito en tu palabra. Y entonces esto cada vez más me va a brindar seguridad y confianza. Ya no voy a seguir al Señor por temor, ya no voy a seguir al Señor por pánico, sino voy a seguir al Señor por amor, porque Él, a través de su palabra, me está revelando su inmenso amor, su inmensa gratitud para conmigo. ¿Sabe? El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. El hombre primero puede decir, efectivamente, en Salmos dice, no hay ninguna cosa que me haga atemorizar, dice el hombre, pero eso lo dice solamente porque cuando viene el hecho, una gran situación que te conmueve a ti, entonces ahí podemos entender de que empezamos ahí quizás a movernos en nuestra fe, a desconfiar, pero hay una cosa en la cual sí nos puede sostener, es la presencia de Dios, es reconocer que Él es nuestra fortaleza, es reconocer que Él es nuestro castillo, es reconocer que Él es nuestra luz, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro escudo, que Él está con nosotros, que Él nos dijo que no nos iba a abandonar. Si Él nos llamó y Él entregó a su Hijo para santificarnos, para justificarnos, y es más, Él trabaja con nuestra vida para presentarnos delante de Él, ¿por qué no adorarlo? ¿Por qué no buscarlo? ¿Por qué no anticipar a la mañana y orar al Señor y decirle gracias, Señor? Gracias, Señor, por todas las buenas bondades, por tu palabra, por la familia, por
por el conocimiento que nos está dando, por la confianza, por todo ello. Sirvamos al Señor por gratitud y todas las cosas, porque hay un espíritu de temor entre nosotros que nos está diciendo, hey, estas cosas no son agradables, y ese es el Espíritu de Dios que está trabajando en nuestras vidas. Ya no actuar en este caso en función a cuantificar la santidad, sino a ser gratos, a vivir una vida en gratitud por la obra que Dios está haciendo y acomodarme y sujetarme y apoyarme al Señor y dejar que Dios trabaje en mi vida. ¿Por qué? Porque Él es Señor de mi vida. Si así usted lo ha aceptado, Él es Señor de nuestra vida. Entonces dejemos trabajar al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la confianza. Tú dices, acércate a mí confiadamente, a ese trono de la gracia. Gracias, amado Dios, porque cuando vemos en tu palabra, vemos un inmenso amor expresado para con nosotros. Que todo un trabajo de inmenso amor tú estás haciendo en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, y posiciónanos en un lugar para reconocer, Señor, este inmenso valor, este inmenso trabajo que tú haces a través de Cristo Jesús, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu poder actuando en nuestras vidas. Señor, apártanos cada vez más. Haznos que esta tu palabra sea un refresco permanente en nuestros corazones para apartarnos cada vez más del estilo de vida que contamina nuestra nueva naturaleza y entregarnos confiadamente para que tú puedas hacer el trabajo en nuestras vidas, para que no te sigamos por temor, ese temor que asusta, sino ese temor que valora el sacrificio, que valora el precio del rescate de nuestras vidas. Señor, manténnos constantes porque nuestros ojos te han de ver esas nubes allí cuando tú vengas en gran poder y gran gloria. Sabemos, Señor, que tú nos das confianza y nos das seguridad. Ayuda a que esta seguridad y esta confianza prevalezca por siempre, porque esa es tu promesa y nosotros confiamos en ella. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.